los anillos de protección. Y hablar de los anillos de protección, no como lo agarramos de bullying, no es la parte del Señor de los Anillos, ¿verdad? De la saga del Señor de los Anillos, no. Estamos hablando de seguridad. Si alguien trabaja acá en seguridad, ya sea de policía o de otro tipo de seguridad, ahí nos enseñan anillos de protección. Y cada anillo de protección va de más a menos, del círculo más amplio al círculo más cerrado. Cuando se está buscando alguna persona o se va a hacer alguna redada o se va a localizar a algún convicto, digámoslo así, o alguna persona, algún delincuente, se arman seguros de protección o círculos o anillos de protección de mayor rango o de mayor amplitud del lugar donde estén al menor. Y de igual manera, para defenderse, tenemos un círculo más pequeño y de ahí expandimos para tener varios anillos. Por eso es que cuando van avanzando, las personas que van persiguiendo a otro, quizá la persona perseguida dice, ya pasaron el primer anillo, ya pasaron el segundo anillo, ya están cerca. ¿Por qué? Porque son anillos de seguridad. Y cada anillo porta autoridad o porta vigilancia de manera segura. ¿Ok? Entonces, por eso son anillos de protección. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo 5:10. Vamos a iniciar con esta saga. Mateo 5:10. Bienaventurados aquellos que padecen persecución. Muchas ocasiones hemos solamente ocupado este pasaje bíblico para referirnos a lo mejor a las persecuciones que puedan vivir los cristianos de manera física, en cuanto a decretos gubernamentales, en cuanto a lo mejor lugares donde se prohíbe predicar el evangelio y que los misioneros, que son aquellos que van a estos lugares, pues son perseguidos y además son asesinados por causa del evangelio. Pero vamos a tomarlo en un trasfondo también espiritual. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de estar a favor de la justicia, a favor del reino de Dios, a favor del propósito de Dios. Hay muchas ocasiones, hermano, en que tenemos la percepción de Satanás o de nuestro adversario como una palabra solamente filosófica, ¿verdad? O como un contenido de nuestro léxico cristiano y decimos, ay, sí, el maligno, ay, sí, el diablo, ay, sí, es que el diablo anda suelto, ay, sí, es que, y no es que tenga diarrea, ¿no? Sino que anda por todos lados, ¿no? Y a veces creemos que Satanás es solamente como una imagen o una fantasía. Tan es así lo tenemos como solamente parte de nuestro vocabulario cristiano, que se nos ve cuando nosotros solamente tenemos esta idea filosófica de Satanás, cuando vivimos nuestra vida haciendo cosas que agradan a Satanás o diciendo cosas que agradan a Satanás. De ahí, entonces, que la verdad es que actuamos como si ni existiera, como si en realidad fuera un antagónico de la historia bíblica y la verdad es que no existe. Y la verdad es que la Biblia dice que el diablo es nuestro adversario, es nuestro enemigo y él necesita solo una cosa para comenzarte a acechar o para comenzarte a perseguir, como decía nuestra lectura bíblica inicial. ¿Cuál es esa cosa? Que te creas que naciste con un propósito, una misión y una visión de vida del reino de los cielos para esta tierra. La rebelión de los espíritus o la rebelión de estos ángeles caídos se activa cada vez que Satanás sospecha que alguien está conociendo su propósito, que alguien está siguiendo su propósito. Cuando comenzamos a activarnos en la visión,
cuando comienzas a hablarle a alguien de Jesús, cuando regresas de un encuentro y wow, comienzas a hablar de todo lo que Cristo ha hecho en tu vida, porque abriste tus ojos, porque te diste cuenta que tu propósito de vida era más allá que solamente la vida cotidiana que llevabas. Entonces ahí se le prende una alarma al diablo y dice, este ya se dio cuenta de lo que nació para hacer. Este seguramente puede ser peligroso. Y ahí comienza una persecución de los espíritus malos o de los espíritus que se rebelaron contra Dios, porque Dios te ha dado un llamado y el diablo odia tu llamado. ¿Está aquí? Diga conmigo, yo tengo un llamado, pero el diablo odia mi llamado. ¿Qué va a querer hacer Satanás? Satanás lo que va a querer hacer es robarlo, destruirlo, aniquilarlo, porque es a lo que vino, a hurtar, a matar y a destruir. Por eso a través de la Biblia encontramos anillos o principios bíblicos que nos van a ayudar a resguardarnos, a protegernos. Y si estamos bajo de este resguardo, entonces Satanás no podrá lograr su cometido. Y quiero hablar del primer anillo, que es el anillo de la paternidad y la profecía. ¿Ya conmigo? Anillo de paternidad y profecía. Y vamos a tener algunas bases bíblicas. Vamos a Juan 5:19. Para los que están apuntando, Juan 5:19, Juan 6:38 y Juan 5:30. Repito, Juan 5:19, Juan 6:38 y Juan 5:30. Juan 5:19, hablando Jesús, dice, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre, ¿que quién? Que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Escúchame, lo que vino Jesús a enseñarnos, que por eso precisamente no creían que fuera el Mesías, porque los judíos esperaban a un Mesías fuerte, vigoroso, que pudiera desbaratar los ejércitos romanos y pudiera darles libertad. Pero Jesús vino a enseñarnos un diseño, el diseño de la paternidad. Ajá. Si usted ve en el Antiguo Testamento, los hombres conocieron a Dios como Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, Jehová Adonai, Sidkenu, Jehová Ropeca, pero ninguno de ellos del Antiguo Testamento, hablando de Abraham, Moisés, David, ninguno de ellos lo conoció como padre. Ninguno de ellos. Por eso es que Jesús les viene a enseñar, por ejemplo, la oración, Juan 6, que dice, ustedes orarán así. Padre, Mateo 6, Padre, ¿qué? Nuestro. ¿Por qué se comienza a enseñar un lenguaje de paternidad? Porque es el mismo diseño que Dios estableció en el Edén. Una familia, una paternidad, y es el mismo diseño que Satanás quiere destruir en este tiempo, quebrantando la unión familiar, que es un padre, una madre, un hombre y una mujer. Este es el antidiseño que Satanás quiere activar en los últimos tiempos, porque el diseño original de Dios es la paternidad. Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer, ¿qué? Mi propia voluntad. Vamos a Juan 5:30, que nos aclara más y dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta propia. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Principios de paternidad, principios que Jesús mismo les está explicando a sus discípulos para hablar de paternidad. Nosotros conocemos 3 tipos de paternidad. El primero de ellos, la más importante, es nuestro Padre Dios. ¿Verdad que sí?
nuestro Padre Dios. Él es nuestro Padre eterno. Él nos compró, Él dio a Jesús por nosotros, nos adoptó como sus hijos. Él es el Padre celestial. Y enseguida tenemos nuestro Padre espiritual, aquel que nos va a formar, aquel que nos va a instruir, aquel que nos va a dar vida, no como la de Cristo, sino que va a hacer que esa vida crezca, madure, se reproduzca y, muy importante, nos va a llevar al objetivo. Y obviamente nuestros padres naturales, aquellos que nos dieron un esperma y fueron aquellos que hicieron que esta chulada de mujer fuera posible, ¿no? Y también usted, para que no se ofenda. Entonces, tenemos ese tipo de paternidad. La cosa es que nadie tiene conflicto con la paternidad de Dios porque es muy fácil someterse a la paternidad de Dios. Pero mire, la paternidad que Dios les dio la autoridad a los apóstoles para ejercerla también en la tierra, que enseguida lo voy a desglosar. Ahora, dijimos que Satanás quiere destruirnos y el primer anillo que él va a tratar de cruzar, o el primer anillo con el que él se va a detener, es el camino de la paternidad. Estar sujetos al Padre en plena obediencia a mi Padre espiritual es tan poderoso, pero tan poderoso, que el mundo de las tinieblas no lo soporta. Hay muchos problemas que ocurren en nuestra vida cuando nos salimos de esa paternidad espiritual. Hay muchas cosas que vamos a hablar hoy que suceden cuando nos salimos o cuando no nos cae el 20 de la revelación de la paternidad. Hace algunos 300 años, la iglesia de Cristo era otra. Una iglesia con códigos, una iglesia con sujeción a las autoridades espirituales, una iglesia que inclusive consideraba con mayor autoridad a los padres espirituales que a los padres naturales. Era muy importante lo que el padre espiritual decía. Era ley lo que el padre espiritual decía. Estos padres espirituales, estos apóstoles, gobernaron la iglesia bajo una plataforma de los 5 ministerios: apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas. ¿Y me faltó uno? ¿No? ¿Sí los dije todos? Apóstoles, maestros, evangelistas, profetas ¿y qué? Pastores. Gracias. 5 ministerios. Y en esta base la iglesia, fíjate, cuando comenzó a gobernar así, que era un tema de sujeción ante la autoridad espiritual, porque obviamente tú debes de saber que la autoridad espiritual está dirigida por Dios y está puesta por Dios. La misma Biblia nos dice que Él ha puesto nuestras autoridades espirituales. Y asimismo Dios nos da o nos requiere cuentas a los padres espirituales y nos pone a rendir cuentas a Él mismo, y nos va a pedir cuentas de las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios nos puso en ese papel, sí, para pastorear, sí, para dar paternidad, pero también somos responsables delante de Dios de cada persona. Y eso es una carga, pues, con mucha responsabilidad. Pero en base a todo esto, este ministerio de la iglesia primitiva logró extender el reino de Dios en muy poco tiempo, porque había una sujeción a la autoridad. ¿Y qué veían? ¿Qué cosas veían la iglesia de antes? Por ejemplo, veían una profunda convicción. ¿Cuáles eran esos códigos? Veían una convicción del llamado. O sea, ellos veían en las personas la profunda convicción del llamado, identificaban el llamado en cada persona. Además, segundo código, un hermano mayor le disciplinaba y le dirigía.
Es decir, no podían hacer todo el trabajo, pero había hermanos mayores, hermanos con mayor madurez, hermanos con mayor recorrido que los disciplinaba y los guiaba. Había una voz apostólica que lo enviaba, no iban por su propia cuenta. No decían, se me ocurrió ir a evangelizar, se me ocurrió ir a abrir iglesias, se me ocurrió, no. No podías hacer eso si no eras realmente enviado por la parte de la autoridad que eran los apóstoles. Además, había un presbiterio donde se rendía cuentas. No nada más era que ministrabas o que no, tenías que rendir cuentas de lo que se hacía. Siguiente código, se aseguraban de que los apóstoles hubiesen impuesto manos, fíjate, no nada más era que los enviaban, no, les imponían manos y les profetizaban. De acuerdo al Espíritu Santo, les decía o les dirigía. Por eso es que en base a estos códigos, esta iglesia de hace 200 años, 300 años, pudo hacer grandes cosas en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que encontramos a una iglesia que pierde precisamente esta estructura cuando viene el trato con Constantinopla, y entonces muchos de los ministros, algunos muy débiles, se rinden y dan culto a esta cultura, y esta cultura comienza a darles viandas, comienza a darles ayudas, y entonces los feligreses dejaron de confiar en la paternidad espiritual. En muchas ocasiones actualmente sucede lo mismo. Pero quiero que veamos un ejemplo. Vamos a Hebreos 16, 1, 3. Quiero que veamos un ejemplo de cuando la paternidad es sana de ambos sentidos. Timoteo es un nombre que viene de dos mujeres. ¿Se recuerda quiénes eran? Loida, su madre y su abuela, ¿ok? Eunice y Loida. ¿Y qué pasa con ellas? Bueno, resulta que, se me hace que es Hechos, ¿no? Hechos 16, 1, 3, ¿sí? ¿Sí, verdad? Mira, ándale, ya ando confundiendo los Hechos con los Hebreos. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había, ¿quién? ¿Ya era discípulo? Sí, ya era discípulo. ¿Ya conocía al Señor? Sí. Bueno, un joven llamado Timoteo, su madre era una creyente judía. ¿Su madre era quién? Judía. Pero su padre era griego. Vamos al siguiente. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. O sea, ¿daba testimonio Timoteo? Sí. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Imagínate tú. Pablo se encuentra con un discípulo de quien todos hablan muy bien, y hijo de una madre judía y de una abuela que también eran temerosas de Dios. Las dos eran temerosas de Dios, y Pablo siente en su espíritu llevarlo a ese viaje que él iba a comenzar. Si Pablo no lo acoge como hijo, seguramente no encontraríamos a Timoteo en nuestras hojas de la Biblia. Porque es cuando Timoteo se pone bajo la paternidad o la guía y dirección de Pablo que comienza a tener una extensión en su llamado, una extensión en su ministerio. Ahora, voy a tocarlo más adelante, pero mire, hay cosas que la paternidad nos brinda. Hay muchos beneficios que la paternidad nos brinda, y entre ellos encontramos, número 1, protección, número 2, dirección, número 3, seguridad, número 4, identidad. Luego, ¿qué más? Y bendición. ¿Cuántas cosas encontramos ahí que una paternidad
nos da. Y es que la paternidad es una pared protectora con la cual se va a enfrentar Satanás todo el tiempo antes de atacar a una persona. El primer cerco que Satanás va a encontrar es cuando una persona está bajo una cobertura de paternidad, porque obviamente la paternidad implica obediencia. Y cuando la persona está bajo ese tema de paternidad, entonces con lo primero que Satanás va a rebotar y va a resistir el ataque es con la paternidad. Pero cuando una persona carece o está frágil en su paternidad espiritual, el día de la dificultad es muy probable que pueda caer en una cárcel o en una opresión o recibir violentas maldiciones. ¿Por qué? Porque la paternidad discierne el ataque. Cuando nosotros hemos estado orando, hay muchas ocasiones en que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, oren por tal persona porque viene un tiempo de crisis. Oren, cubran a tal persona, oren por tal persona. Y inclusive muchas veces ni siquiera en la oración que nosotros tenemos personal, sino al momento de dar un mensaje, al momento de dar una palabra, al momento de dar una predicación, hay un cobijo protector de la palabra de un padre sobre de los hijos. Cuando los enviamos con bendición, cuando declaramos que el reino de las tinieblas no prevalece contra ti, hay un poder de autoridad, hay un poder de la palabra, porque hay un padre y hay una autoridad que está respaldada por Dios, que está soltando el manto de paternidad. Entonces el diablo detiene su ataque. La paternidad puede discernir esos ataques, pero cuando no tenemos guianza, cuando no sabemos quién nos puede guiar, entonces vienen los ataques y se intensifican ante nuestra vida. Por eso debemos discernir si lo que yo estoy viviendo ahora, porque hay muchas situaciones que podemos vivir que no precisamente tienen que ver con una formación. Por ejemplo, yo debo de ver si estoy teniendo una situación porque me rebelé contra la paternidad. Si estoy pasando porque a veces no es una tentación, no es una adversidad para aprender, no es una prueba, no. Muchas ocasiones las situaciones que vivimos difíciles en nuestra vida son porque nos salimos de la paternidad o porque nos rebelamos contra la paternidad. Cuando es una tentación, bueno, el Señor nos librará de la tentación. Cuando es una prueba, saldremos victoriosos de la prueba y habremos formado algo en nosotros. Pero cuando es una consecuencia por rebelión o por falta de paternidad, entonces mi anillo de protección está desquebrajado y el diablo puede penetrar. La paternidad, hermano y hermana, no son relaciones almáticas. ¿A qué me refiero que no son relaciones almáticas? Porque a veces creemos que paternidad es que me den mi biberón y que me cambien los pañales, ¿verdad? Es que me hablen cada 5 minutos para saber cómo estoy. Creemos que la paternidad es que me den una ofrenda porque hoy no amanecí con ganas de trabajar. Creemos que la paternidad es que debe de estar al pendiente. Si hoy no fui, ¿por qué no se dio cuenta el pastor que no fui? ¿Por qué no me ha llamado? Esas son situaciones almáticas. ¿Está acá conmigo? ¿Y por qué desarrollamos esas situaciones almáticas? Porque muy probablemente nuestra vida está afectada en el tema de paternidad. Lo que no recibiste de tu padre natural, lo quieres recibir de tu padre espiritual. Y no está mal. Lo que está mal es que pongas un parámetro tan alto cuando sabes que hay muchísimas personas aquí. ¿Ya se contó cuántas son aquí? ¿Cómo cuántas seremos? 150, 180, 200, ¿quién da más? Llévele. ¿De ahí? 200. Imagínate tú
que yo me tenga que sentar a mandar 200 mensajes. Porque no es mandar un mensaje. ¿Sabe qué es? Que yo mando un mensaje y todo el mundo regresan, de retache. ¿Verdad? Pastora, qué bueno que me marca, porque fíjese que luego ya lo entró al otro, y luego ya entró al otro, y luego entró al otro, y entre que entra y entre que sale, ya me dio la tarde y no hice de comer. ¿Me explico? Por eso es que los primeros cristianos tenían hermanos que mayores para ayudar, para apoyar. ¿Cómo se siente usted cuando usted ya tiene un hijo crecidito y que le nació un bebé? Y dice, no fue lo mismo porque ya me ayudó el grandecito, ¿verdad? Ya el grandecito y venía ya no fue lo mismo. Pero cuando se las avienta así de chiquititos todos, ¿verdad que es complicado? Bueno, por eso los hermanos mayores están aquí en la casa. Los hermanos, líderes de red, líderes de GA, son los hermanos mayores que nos facilitan la atención a los hijos. Aquí, denles un aplauso, por favor. La paternidad no son relaciones almáticas que cuando te llaman la atención te molestas. Que cuando te corrigen agarras tus Barbies y te quieres ir. Que cuando te dicen eso no está correcto, no creen mi llamado. No, porque creemos en tu llamado tenemos que corregir. ¿Está acá conmigo? Mire qué pasó, volvamos al versículo de Timoteo. Acá sí lo apunté bien, Hechos 16. No. Dice ahí que qué pasó en el último versículo. ¿Qué tuvo que hacer Pablo con Timoteo? Circuncidarlo. A ver, varones, porque esto no lo va a entender la mujer, así como usted no entiende lo que es parir chamacos. ¿No? ¿Verdad que no? Imagínese, estamos hablando de que Timoteo más o menos tendría por ahí de 18 años de edad. A esa edad le cortaron el prepucio y no había anestesias. O sea, imagínate que el pastor te diga, ¿sabes qué? Te voy a circuncidar. ¿Sabes qué? Que voy a hacer esto en tu vida. ¿Sabes qué? Que voy a circuncidarte. ¿Sí está entendiendo lo que está pasando en este pasaje? O sea, de la nada viene Pablo, le hablaron bonito de Timoteo y Pablo dice, este es bueno para ser un discípulo, vio el llamado, vio el potencial, pero dice, aunque yo creo, porque Pablo creía en la circuncisión de Jesucristo, pero el tema era cultural. O sea, si el Pablo se llevaba a sin circuncidarlo, se lo iban a tomar a mal toda la cultura judía, porque venía de una madre judía. Entonces era un tema que aunque Pablo sabía que podía llevárselo así, pero había que amar a los débiles. Y había que circuncidar. ¿Me explico? ¿En qué momento Timoteo, imagínate Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, te vas a ir conmigo, y el Timoteo, ¡wow! Llegó mi momento, ¿no? Ya me van a llevar a las naciones, me van a llevar a... ¿Viste? Es como que el pastor te dijera, vas a acompañarme a un viaje misionero, y tú dices, ¡wow! ¡Órale, qué padre, pastor! Tienes que pagar tu pasaje. Ya se lo traduje un poquito, ¿verdad? ¿Verdad que ya se lo traduje un poquitín? Bueno, imagínese, Timoteo le está diciendo, qué padre, pero te voy a circuncidar. ¿Cómo? Pero mi padre es griego. ¿Qué pasa, hermano? Pablo le corta el prepucio a Timoteo a una edad joven. Era un acto doloroso. Era un acto a lo mejor hasta vergonzoso ya porque Pablo lo hizo. Estos son los procesos de formación
que no nos gusta. Por eso tenemos pleito con la paternidad, porque cuando nos cortan el prepucio, cuando nos cortan donde duele, cuando nos dan donde duele, cuando nos dan donde tenemos que flaquear para que podamos crecer, ahí es donde decimos, mejor no toque ahí. No. Pero esos procesos de formación, fíjate, los historiadores dicen que Timoteo llegó a pastorear cerca de 250,000 personas en Éfeso. Con todo el trabajo misionero que Timoteo desarrolló, con todo el trabajo que Timoteo hizo ahí en Éfeso, en una época de hoy, con algunas ayudas a lo mejor tecnológicas o de transporte o de muchas cosas que se pueden hacer, los historiadores dicen que si pasáramos su trabajo misionero de Timoteo a la actualidad, Timoteo estaría pastoreando cerca de 1,000 millones de personas. ¿Valió la pena ser circuncidado? Sí. ¿Valió la pena ser transformado? Sí. Pero cuando nos dan en aquellas situaciones, decimos, tienes que obedecer, tienes que hacer esto, tienes que corregirte en esta área, piensan que uno los está violentando o que uno los está moliendo o que uno no tiene otra cosa que hacer. No, escúchame, la paternidad consiste en que el hijo sabe que todo lo que el padre diga es para enfocarlo a su llamado, para enfocarlo a su ministerio, para llevarlo al blanco, porque esa es la tarea del padre, dar dirección. ¿Está aquí conmigo? Entonces dejémonos cortar las cosas que nos estorban. Dejémonos formar para que logremos a ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si Timoteo hubiera dicho, no, pues si ese es el precio, aquí me quedo con mi abuelita y mi mamá? Aquí estoy bien, soy un hombre íntegro, soy un hombre que doy testimonio, soy un hombre que estoy aquí, soy un hombre que puedo alcanzar aquí, ¿para qué me voy tan lejos, verdad? Y ni siquiera estaría en la Biblia, Timoteo. Pero su humildad lo hizo cruzar la historia. Un padre apóstol o una paternidad apostólica puede hacer actos proféticos inconcebibles para la mente humana. ¿Qué pasó con Elías y Eliseo? El Elías le decía, ya llegale, ya vete aquí. Y él dice, no, mi señor, aquí me quedo. Lo corrió una y otra vez hasta que sucedió el acto maravilloso donde lo inconcebible, ¿verdad? Elías le suelta el manto a Eliseo. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones nosotros como pastores o como padres espirituales te diremos, haz esto y sonará locura. Pero si es la dirección de Dios, usted debe de decir, amén, amén. Porque el evangelio, mi querido hermano, tiene una cualidad. Para muchos es locura. Amén. Y demos un aplauso a Dios porque sí tenemos un apóstol muy loco acá. Que nos hace hacer locuras. ¿Verdad que sí? Entonces, el anillo de paternidad nos dimensiona. Nos dimensiona. Pero ¿cuál es mi deber? Dile a tu vecino, tu deber es una actitud de obediencia, como la de Timoteo. El anillo de paternidad, por lo regular, se manifiesta con una potencia profética. Mire, hay una enorme autoridad cuando el padre de la casa te suelta una palabra. Hay una enorme autoridad y un respaldo de Dios cuando el padre de la casa te suelta una palabra.
porque aparte de que la profecía tiene poder en sí misma, respaldada con la paternidad, con el cobijo, con la cobertura, con la palabra declararla, de enviarla, hermano, usted solamente lo que necesita es ponerse así para que le den el empujón porque ya tiene destino. Usted necesita escuchar la palabra. Cuando estamos acá predicando y estamos profetizando, usted debe de tomar esa palabra porque es una palabra que viene cargada de autoridad de Dios y además de protección en cuanto a la paternidad y además de destino para tu vida. Hay muchos ejemplos bíblicos donde encontramos que los padres direccionaron a los hijos para que pudieran llegar al destino. Y esto parece extremista, el hecho de decir tienes que sujetarte, tienes que estar bajo el gobierno de Dios a través de la paternidad, y parece una plataforma extremista, pero créame, la sujeción al que honra y obedece en plenitud a su paternidad no termina mal. Nunca termina mal, sino que siempre vive con cielos abiertos sobre su vida. Amén. Así que cuando yo me someto a la autoridad, los cielos se abren para mí. No hay mayor placer que le demos a Dios que el placer de la obediencia. Amén. Hay 3 niveles de dimensiones apostólicas para la paternidad. La primera la encontramos en Jesús, el apóstol del Padre, ¿verdad? Jesús vino a ejercer la paternidad aquí, sí. Jesús nos presentó al Padre, sí, pero también Él formó a gente bajo su paternidad. Y uno de ellos al que formó bajo de su paternidad fue el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y además tenemos los 12 apóstoles de Jesucristo, quienes los instruyó, les enseñó la paternidad y bajo de esa paternidad hubo ese movimiento de crecimiento en la iglesia. Y luego tenemos el movimiento de los apóstoles en Antioquía, que nos habla el libro de Hechos, que por el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que los he escogido para mi obra. ¿Por qué pongo esta base bíblica? Porque usted va a encontrar gente allá afuera que diga que ya hoy día no hay apóstoles. Pero en que solamente hubo 12 apóstoles, pero la referencia bíblica me dice que el Espíritu Santo levantó apóstoles. Y levantó a Bernabé y levantó a Saulo. Y yo pregunto, ¿el Espíritu Santo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre? Sí. ¿Puede el Espíritu Santo levantar hoy día apóstoles? Sí. Entonces, de ahí en adelante comenzamos con apóstoles dirigidos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces encontramos que la paternidad se encuentra en el apostolado. ¿Está aquí conmigo? Sí, es el apóstol el que trae la carga de paternidad sobre de la iglesia. Pero obviamente encontramos que esto se arruinó, ya le expliqué cómo hace un momento. Cuando la paternidad no existe, ¿qué pasa cuando la paternidad no existe? Me estoy yendo rapidísimo porque el tema es largo y quiero terminarlo hoy, pero si no puedo, pues ya le ponemos team back, ¿no? Cuando la paternidad no existe, mire todas las consecuencias que yo encuentro cuando la paternidad no existe o cuando no estoy bajo paternidad. Muertes repentinas, enfermedades violentas que inhabilitan el ejercicio del ministerio. Cuando yo me revelo a la paternidad, y mire que no sé si gracias a Dios, gracias en cuanto a vivirlo de manera experimental yo o de experiencia propia. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida como hija del apóstol Moisés, se gestó una división, a lo mejor usted no lo sabe, le voy a dar un poquito de contexto de nuestra AR.
cuando el apóstol forma la AR, resulta que hubo hombres que ya no quisieron estar bajo su cobertura. Se había comprado un terreno, se había comprado un predio con todo el esfuerzo de toda la iglesia, y había una asamblea, que así se le llamaba, y se reunieron a la asamblea. Mi padre era el presidente de la asamblea, pero en ese momento en el otro auditorio, en lo que es la matriz que hoy conocemos de allá de Naucalpan, teníamos reunión, y le mandan a avisar, porque ni siquiera había teléfonos de celulares, le mandan a avisar que se está haciendo una reunión en el templo de abajo, y que había que llegar rápido. Y dice, ¿cómo voy a llegar si estoy en pleno culto y estaba dando Santa Cena? Terminando la reunión se bajó. Cuando él bajó ya habían armado un complot y le habían quitado la AR, y junto con la AR le habían quitado todo el edificio que se había comprado abajo. Con el paso de los años, esto fue un golpe muy duro, muy fuerte. Con el paso de los años, cada persona que estuvo en esa mesa sentada, fraguando este complot, muchos recibieron exhortación en sus hijos se perdieron, algunos estuvieron en la cárcel por toda la ofensa que vivieron contra la paternidad. Hubo una persona que se puso a difamar a mi papá por todos aquellos cerros, diciendo que mi papá tenía muchas mujeres, que mi papá, y sí tenía muchas, ¿verdad? Porque era mi mamá y 4 hijas, pues somos muchas, ¿no? Y ese hombre murió de manera repentina. Entonces, Dios siempre va a respaldar la paternidad. Dios siempre va a respaldar al Padre Espiritual. Por eso cuando yo me salgo de esa paternidad, causo muerte repentina, y no es porque uno diga, te maldigo y te vas. No. Es que el círculo de protección lo rompes. Y el diablo entra. Enfermedades violentas, estaciones opresoras. Hubo un hombre, por eso iba el comentario. Hubo un hombre de ellos que no tiene mucho que murió, pero fue tan triste su muerte, porque murió de diabetes, pero le cortaron todas sus extremidades. Solamente enterraron el tronquito, pues, el torso. Entonces, imagínese, y uno no lo puede ver a la vuelta de un año o a veces las consecuencias nos llegan muchísimo después. Estaciones opresoras de miseria y ruina económica, la gente no prospera, la gente va a la miseria. Bloqueo y brutalidad para entender las escrituras, o sea, de repente ya no entiendes, de repente eres torpe para entender las escrituras. Techos y topes ministeriales, a lo mejor te sales, te vas, pero no vas a crecer, porque vas a estar contra un muro, chocando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay paternidad. Siguiente, manifestaciones de desorden sexual que escandalizan la obra, caen en situaciones de inmoralidad sexual que obviamente pues trae un escándalo a su ministerio. Estancamientos, ya no avanzas. Puede ser que te vayas y armes una iglesia, pero no vas a pasar de 20, 30 personas, 50 personas, y ahí vas a estar estancado, y al rato vas a decir poquitos pero benditos, ¿verdad? Justificando la situación. Desubicación de los lugares de asignación, no encuentras tu territorio, no encuentras dónde vas a comenzar obra, no encuentras dónde te vas a reunir, andas de uno y de otro y de otro y de otro y de otra iglesia, andas como brincando, ¿verdad? De uno y de otro lado. Desprotección familiar, y en quiero tomar un ejemplo de una persona que tenemos aquí, a lo mejor ya le he dado el ejemplo, pero si no, lo vuelvo a comentar. Es una persona que fueron a visitar a la abuela de la familia. Para esto, varias personas de la familia habían tenido accidentes.
Y curiosamente el más reciente era de un hombre que en un accidente le habían tenido que amputar ambas piernas. Fueron a ver a la abuela porque se encontraba algo delicada de salud y muere la abuelita en ese momento, pero al momento de que muere, una imagen que tenía de un San Judas Tadeo se cae de su nicho y se parte. Y al partirse encuentra esta persona varias fotos y una de las familias de sus hijos. Y encuentra la del reciente accidente, y curiosamente ese hombre estaba ahí en la foto y tenía despintadas las piernas. Pero luego encuentra su foto, la foto de ella, la foto de su hermana, una hermana que se congrega aquí en la casa, y le llama por teléfono y le dice, oye, ¿quién es Ariana y Maribel? Y le dice, pues son mis pastores. Dice, pues no te salgas de ahí, porque es la única de las fotografías que no tiene alteraciones, está intacta, pero tiene esos nombres ahí. ¿Por qué el diablo sí conoce esos nombres? Porque sabe que el cerco de la protección paternal es infalible. Una persona que respeta la autoridad espiritual es respetada en el mundo de las tinieblas. Si tú respetas la autoridad, también tendrás ese respeto en el mundo de las tinieblas. El poder satánico tiene que frenarse. Y aunque andes en millares de tentaciones, en muchas adversidades, y a lo mejor estés pasando situaciones de procesos donde Dios te está formando, Dios hará que se cumpla todo cuanto te dijo, porque hay un cobijo de paternidad. Amén. Si honramos, fíjese bien, usted, por ejemplo, yo me llamo Maribel Urrutia, ¿verdad? Y aunque yo me enoje con mi papá, y sí nos hemos dado unos agarrones, y aunque yo me enoje con mi papá, o en alguna ocasión me haya sentido decepcionada, o en alguna ocasión me haya sentido ofendida, usted no crea que yo llego a alguna iglesia y digo, ay, ya nada más me llamo Maribel. O voy a firmar algún contrato y me pongo, ya nada más me llamo Maribel porque ya me enojé con mi papá. No, porque hay una legalidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros sí renunciamos a nuestro apellido espiritual? Nada más porque te enojaste con el pastor, nada más porque ya no es mi papá, ya no es mi pastor, ya no es mi... O porque te ofendió, porque te decepcionaste, porque te heriste, o porque es igual que la paternidad natural. Tú no puedes, te laves con jabón, te hagas lo que hagas, no puedes, como dicen ahí, negar la cruz de tu parroquia. O sea, no puedes negar tu apellido. ¿Sigue siendo tu papá, sí o no? Pues así te vayas y digas, ya no me gusta esa vieja que está delante, vas a seguir llevando el apellido. Chale, van a decir. Y si no lo queremos llevar, y si no lo queremos portar, y si negamos nuestra paternidad, entonces yo habilito, yo quito el cerco de paternidad, y entonces el diablo tiene el blanco fijo para mí. De cada 10 problemas que tienen los seres humanos, 7 están vinculados con la paternidad. Porque escúchame, nadie te puede disciplinar, nadie te puede proteger, nadie te puede guiar, nadie te puede cubrir y nadie te puede amar más que tu padre. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Tenemos muchos defectos, sí. Hace poco yo tuve una situación muy delicada y la hablé con mi papá natural. Y también mi padre espiritual, que bueno, que yo tengo 2 en uno, ¿verdad? Y yo le hablaba con él y viera que unas palabras son las que me reposicionaron, me replantearon, me direccionaron y me dijo, tú nunca, pase lo que pase,
tú nunca vas a dejar de ser mi hija. Cuando tú encuentras esa identidad y esa afirmación en el Padre Espiritual, no sabes qué bien que te hace. No sabes qué bien que te hace. Cuando a lo mejor has cometido alguna falta, cuando a lo mejor has venido cabizbajo y te encuentras con el Padre Espiritual y te dice, no te preocupes, y le dices, pastor, ya la regué, y cuando encuentras que el pastor, la pastora te dicen, no te preocupes, aquí estamos para reconciliarte con Dios, dale para adelante, vamos a levantarnos, vamos a ir para arriba, porque un padre no está para desechar. Amén. Las personas que no reconocen, aparte de las consecuencias, ¿por qué me cuesta trabajo reconocer la paternidad? Porque me da vergüenza. Porque a lo mejor me da vergüenza mi vida, me da vergüenza quién soy, no me quiero abrir, estoy tan afectado en mi paternidad natural que cuando me dicen a mí, ese que está ahí, esa que está ahí, son tus padres espirituales, tú dices, no, o sea, ¿cómo me resisto? Porque a lo mejor tengo menosprecio de mi padre natural, porque a lo mejor me menospreciaron y llego así también aquí a la congregación, o porque no me agradan sus palabras, o porque no me agrada cómo me trata, o porque no me agrada cómo me está formando, o porque lo estoy comparando a otros. A lo mejor llegaste a esta casa y las cosas eran diferentes y comienzas a comparar y tienes acá un hackeo en la cabeza en cuanto a tu paternidad. Y además las personas no reconocen paternidad porque se resienten por alguna palabra de corrección. Porque a lo mejor te corregimos y no te gustó la forma de corregirte, porque a lo mejor en tu necedad no encontraste la sabiduría correcta para que se te corrigiera. ¿Por qué no reconozco la autoridad? Porque puedo estar teniendo en mi espíritu, en mi alma, un espíritu de rebelión. Todo lo que es autoridad no me gusta. Todo lo que se nombre que tenga autoridad no me gusta, y me gusta llevar la contraria, y me gusta desobedecer. Y mire, en cada casa hay leyes apostólicas de gobierno. ¿Me ayudas, hijo? Hay leyes apostólicas de gobierno, hay principios bíblicos, pero en cada casa tenemos leyes, tenemos una disciplina. Y esta disciplina va a ser muy diferente a lo mejor a la de otra iglesia de Pasando a la Avenida, o a la otra iglesia de allá de por las Américas, o en otra iglesia. Va a ser diferente las congregaciones, diferentes las normas, porque toda casa, a ver, ¿en su casa usted tiene leyes o no? ¿Tiene principios, sí o no? ¿Y son los mismos que las de su vecino? No. Pero si yo, hijo, estoy en esta casa, tengo que tener la humildad de acatarme a esas leyes. No porque, y cómo me cae mal esa palabra, y le voy a decir como dice la Biblia, ni se nombre entre vosotros. No porque yo sea un lamebotas que estoy ahí con el pastor haciéndole la barba, no, porque yo entiendo que mi paternidad no es almática. Que mi paternidad implica obediencia, que mi paternidad implica formación. Y me guste o no me guste, ese hombre y esa mujer están aquí para formarme. Amén. Así como de chico no te gustaba lavar los trastes en tu casa, pero tu mamá te dijo, tienes que lavarlos. Algún día en tu vida los vas a lavar. Y te formó. Así, los padres de esta casa ponemos principios. Tienes que ir a la academia, tienes que estar en un GA, tienes que venir a encuentro, tienes que venir a tu posencuentro, y no son cosas que nos sacamos de la manga o porque tengamos un proceso, no, porque si no, no sé,
no ganamos más gente. No, eso no es. Tienes que ir a un GA, tienes que ir a tu discipulado, tienes que venir aquí a tu academia, tienes que venir a las reuniones. ¿Por qué? Porque a ti te conviene, porque a ti te estamos formando, porque tú tienes un llamado, porque tú tienes un propósito y hay que cumplir. Amén. No es porque la pastora sea regruñona y que quiere tener a todos marchando y con gorra. No, señores, no. Finalmente yo estoy en mi propósito. Finalmente yo estoy llegando a mi meta. Ahí voy. Pero una de las metas que el Señor nos ha puesto, o uno de los propósitos y llamados que tenemos, es que tú llegues a propósito. Es que tú llegues a destino. Es que si naciste en esta tierra, seas un administrador de la gracia que te fue dada, y para ello necesitas formarte. ¿Te va a gustar? No, no te va a gustar. ¿Va a ser complicado? Sí, va a ser complicado. Pero nada en esta vida que de verdad merezca gloria se gana nada más con 2 pesos. Se gana con esfuerzo, se gana con obediencia, se gana con preparación. Y escúchame, tú estás en una casa donde de verdad anhelamos que si el día de mañana nos superas, qué bueno, que si el Señor te lleva a otro estado, plantas una iglesia allá y es la más grande de ese lugar, qué bueno, porque para eso fuimos llamados, no para que fueras famoso ni que fuéramos famosos, sino para que el reino de Dios sea establecido en toda la tierra. Para eso estamos acá. Un padre serio, temeroso de Dios, no manipula. Ay, es que en esa iglesia lo manipula. No. Manipulación es todo aquello que no esté bajo los principios de Dios. Pero si tú encuentras que lo que enseñamos, que lo que decimos, que la disciplina está basada en los principios de Dios, entonces, señores, eso no es manipulación. Eso es verdad eterna, verdad bíblica, y entonces es respaldada por Dios. Amén. Es muy peligroso tener en poco la palabra direccional apostólica. Vamos a esta última parte, 1 Samuel 28, 3, 7. Mira lo que le pasa a este hombre. 1 Samuel 28. Acá lo busco. (28:13). Durante ese tiempo, no, ya me la moviste. 28:13. Ya. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho ¿qué? Duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban a los espíritus de los muertos. Siguiente versículo. No, pero sí está bien. Ellos están bien. Yo estoy mal. Es 3, luego 4. Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. 5. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. El 7. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. ¿Qué había hecho con todos los brujos, hechiceros y mediums? Bajo la autoridad de Dios los había ¿qué? Desterrado, porque Dios aborrece la hechicería y el ocultismo, es abominación. Pero cuando se encuentra en la encrucijada de que está pidiéndole a Dios, que está pidiéndole al Señor dirección y el Señor enmudece,
Hasta los silencios de Dios hay que obedecerlos. ¿Me oyó? Hasta los silencios de Dios hay que obedecerlos. Porque si Dios no dijo nada, Saúl no tenía que moverse. Saúl tenía que esperar la instrucción de Dios, pero se desespera, ¿verdad? Es que el pastor no me dice qué hacer, es que en esta iglesia no me toman en cuenta, es que aquí no esto, es que aquí no lo otro. Y entonces se va a otro lugar donde le cuesta que el haber ido a buscar esa bruja, el haber ido a consultar esa medium, le cuesta la muerte a él y a sus hijos. No nada más a él. ¿Se da cuenta? Esto de la Divina de Endor es un movimiento que siempre ha existido. Las personas van a grupos, a ministerios, porque mire, aquí uno les dice, te tienes que formar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que arrancar por esta línea, pero se van a otro lugar donde no les dan normas, donde no les dan dirección, donde hace falta su ministerio, ¿verdad? Y entonces llegan con todo y dicen, bueno, aquí ni tuve que ir a la academia, ni tuve que formarme, ni tuve que tener alguna disciplina, y ya me pusieron. ¿Pero cuánto te va a costar? Hugo, ¿cuánto te va a costar? Saúl maldijo su vida para siempre, porque escúchame, en la eternidad todo se paga. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrara, eso también se gana. Todo se paga. Tarde o temprano, es la ley de la siembra y la cosecha. Pero si yo vivo bajo la paternidad, mira qué lindo que es la paternidad. Las palabras de un padre, cuando tienes a un padre, él te bendice a través de sus palabras. Ya no voy a ir a leer las citas bíblicas, pero ahí están. Te bendice por la imposición de sus manos, te bendice tras una enseñanza contundente, te direcciona, te da estrategia en momento de confusión, te da una palabra de bendición, aun cuando has venido maldecido por autoridades de otros lugares, el Padre siempre te bendice. Y a través de una transferencia de potencia espiritual y de dones, Él te habilita. Él te habilita en tu llamado. Entonces, ¿nos conviene estar bajo paternidad o no? ¿Nos conviene estar bajo paternidad o no? ¿Qué debemos de reflexionar esta noche? Que no estemos bajo la rebelión de la paternidad. Que no me esté yo rebelando con la paternidad. Si estás ofendido con la paternidad, pide perdón. Perdona. ¿Porque nos conviene a nosotros? Porque te conviene a ti. Usted no sabe la cantidad de personas, la cantidad de hombres de Dios que una y otra vez nos han dicho al pastor y a mí, vénganse con nosotros, véngase a nuestra cobertura, véngase a nuestro ministerio, pero nosotros hemos entendido el tema de la paternidad y la honra y no nos movemos porque si no rompemos el círculo de protección. A veces van a venir a endulzar tus oídos y te van a decir, acá está más bueno, acá se mueve la profecía, acá se mueve esto, acá se mueve el otro. Escúchame, escúchame. Algo que mi esposo y yo siempre hemos buscado, nuestro apóstol no es un hombre que tú lo veas ministrar así, milagros, pero es un hombre sabio. Y la sabiduría es el temor al Señor. No te dejes llevar como los nativos, ¿verdad? Que llegó Cristóbal Colón y llevaron todos los colonizadores y por espejitos dieron sus tesoros.
te van a decir, acá sí puedes ser ministro, acá sí puedes hacer esto, acá sí puedes hacer lo otro. Pero escúchame, si tú llegas a tu llamado sin ninguna preparación, habrás fracasado. Cuando yo te digo, cuando mi esposo te digo, mira, ya pasamos por ahí, tienes que hacer esto y esto y esto, es para que tú seas inteligente, sabio, entendido y digas, bueno, si la pastora, el pastor me están diciendo que por aquí no, pues ¿para qué me arriesgo? Mejor me voy por donde ellos están diciendo, porque ya pasaron por ahí. Y entonces lo que queremos evitarte son los fracasos que nosotros vivimos, las vivencias que nos angustiaron, pero que ya las pasamos, ya no sabemos el camino. Obedece nada más. ¿Está acá? ¿Qué persona inteligente que esté en un laberinto y a lo mejor se esté jugando su vida va a decir, se encuentra una persona y le dice, yo sé el camino, ¿me sigues o te vas sola? ¿Qué burro dice, me voy solo? Dile, te digo. Pues por supuesto que me voy con el guía, si ya se la sabe, ¿para qué le invento? Así es la paternidad. Pregúntate, que no estés menospreciando la guía de la paternidad, que no tomes en poco la guía de la paternidad. Usted dirá, ay, es que esos están bien chavitos y mocos. Yo sé que represento 15 años, lo sé, me veo muy joven, pero mire si tengo canas. Pero hemos transitado en la vida ministerial ya, ¿cuántos años? 25 años de pastores. Y yo toda mi vida viví en la iglesia. Dígame si no vas a saber algo. Llevo 45 años en una iglesia. No sabré nada. Que no hayamos cuestionado la dirección de la paternidad. Ay, es que el pastor me dijo que primero empezara por aquí, pero es que no ve mis dones, no ve mis... Tienes que empezar por ahí. Vengo de otra iglesia, tienes que ir a encuentro. Pero si yo ya conozco de la Biblia, pero si yo ya me la sé, qué bueno, tienes que ir a un encuentro. Pero voy a ir a la academia, yo ya hasta sabía, ya hasta el instituto había ido. Tienes que ir a la academia. ¿Está acá? Que no tengamos en poco el consejo de la paternidad. Ay, hermano. A veces uno le aconseja. Y mire que no aconsejamos nada más a lo loco de verdad, que hacemos el consejo bíblico, lo que dice la Biblia, no como me fue en la feria, lo que dice la Biblia. Pero si usted saliendo del consejo, ay, pastor, está loco, ¿qué va a andar haciendo eso? Aguas, porque estás menospreciando el consejo del Padre. Y ese consejo no solo viene del Padre espiritual, viene del Padre celestial. Está aquí. Y última, que no hayamos cuestionado la dirección de la paternidad. Un día te voy a contar, y con esto termino. Yo dirijo la alabanza desde los 13, 15 años de edad. Y por aquellos músicos que dicen a la pastora que vas a ver, tengo algunos añitos haciendo esto. Pero un día me subí a ministrar. Y de esas veces, como a veces, ¿verdad? Sucede acá, que uno le está echando todas las ganas. Y uno está gritando, danzando al Señor, y uno abre los ojos y ves a la iglesia, y la iglesia está. No, hombre, yo sentí que me jalaron de los pelos, ¿viste? Yo sentí un coraje y un celo. Y me paro en el púlpito. ¿Y qué paro la música?
así de arrebatada ella era. Y que paro la música y le digo, fíjense, a ver, hermanos, si usted vino a esta casa a perder el tiempo, la puerta está bien abierta, váyase. Porque aquí no venimos a perder el tiempo, venimos a adorar a Dios. Pero si usted viene con su flojera, con su cansancio, mejor ni venga. ¿A qué viene? Quédese en su casa. Pues después de esa regañada, viste ya la iglesia, te adoramos. Pero llegando a mi casa, todavía era yo soltera, llegando a mi casa, estaba yo en mi cuarto, de esas que dices, ay, la gloria de Dios estuvo sobre el lugar, ¿viste? Y entonces entra mi papá y me dice, ¿qué haces, hija? Aquí para allá, preparándome para la escuela mañana. Muy bonita la alabanza, ¿no? Digo, sí, tú, ya ves que al principio la iglesia estaba medio... Que sea la última vez que me maltratas hacia la iglesia. Porque la próxima vez te bajo yo a ti. Y me callé. Y dije, sí, papá. Pero esa honra me ha servido hasta el día de hoy. Porque nunca le dije a mi papá, es que tú, como tú no cantas ahí adelante, tú no te das cuenta de la cara de la gente, ¿no? Y uno poniendo su mejor... No le dije nada. Me quedé callada. Y aprendí. Aprendí que la iglesia es la amada del cielo. Y otra vez tenía yo una... que me hacía la vida imposible. De esas que te levantan falsos, que te... Y como eres hija de pastor, ¿verdad? Es que la hija del pastor se cree la quien de... Es que la hija del pastor... Además ella la ponen a cantar. Es que la hija del pastor y la hija del pastor y la hija del pastor. ¿No? Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Que dice la hija del pastor. Qué bueno, hermano. Si no los paso a mi oficina, diré... No, no sé. Y ya me tenía harta. De esas veces que yo llegaba llorando a mi casa y decía, no aguanto más, esta mujer se la pasa difamándome, se la pasa diciendo cosas de mí. Yo era muy miedosa, yo no podía defenderme. Una de las cosas primeras que me enseñó mi esposo cuando comenzamos a ser novios es, habla, defiéndete. Yo todo decía, sí, está bien, sí, yo soy la mala, yo, soy yo y yo. Y ese día llegué tan enojada de la iglesia. Mi mamá me dice, ¿y ahora qué pasó? Es que esa vieja, que quién sabe qué tanto. Yo ya no quiero nada con tu iglesia, de una vez te lo digo. El próximo domingo yo no voy a ir a la iglesia. Te lo digo, mamá. Ya no me voy a congregar en una iglesia de por aquí que ni sepan que soy hija de pastor. Ya no quiero eso. Me encerré a llorar amargamente, dolida, quebrantada y destrozada además. Y entonces entra mi papá y me dice, ¿y ahora qué te pasó? No, ya no aguanto, de verdad que ya no. Y ya decidí, ya tenía yo más edad, y ya decidí, el domingo no me voy a presentar a la iglesia, gracias por todo, yo no sigo más ahí, la gente no valora, la gente cree que porque soy tu hija soy perfecta, la gente, y así le empecé a decir un montón de cosas, y me dijo, está bien, y me dice, mira, tú conoces el mundo espiritual y sabes que esta es tu guerra y sabes cómo pelearla. Pero si tú decides morirte aquí, hija, por mí, muérete. Mi mamá se quedó con los ojos abiertos y yo dije, ¿qué? ¿Es en serio? Y mi mamá todavía le alegó a mi papá y le dijo, Moy, escúchala, mira que es bien complicado, Moisés. No. Porque si algo tiene que formar esta hija mía es carácter. Vámonos, Yolanda, déjala llorar. Se salieron del cuarto y me dejaron llorando de coraje. Pero en la noche el Espíritu Santo me dijo, calladita y obedeces. Porque si tú quieres pelear por ti sola, vas a perder.
Pero si dejas que yo pelee por ti, entonces vas a obedecer. ¿Qué hola? ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer? ¿Nos conviene obedecer? Y si no fuera por esa obediencia, escúcheme, yo sé que yo no estaría acá. Yo me conozco y yo sé que no estaría aquí. Pero la importancia de someterte a la paternidad, de obedecer la paternidad. Padres, de que dejes que tus hijos se dejen formar por la paternidad de la casa. Deja que, si nosotros le llamamos la atención a tus hijos, no vengas aquí a... Que tus hijos obedezcan la paternidad de la casa. ¿Escuchaste? Porque si tú mismo saboteas la paternidad de la casa en tu casa, si yo a tu hijo le digo, oye, no puedes tener novia antes de los 18 años y más si estás ministrando en la iglesia, y tú en tu casa vas y le dices, vieja loca que se mete en los asuntos, tú ten tu novio, hija. Tú le enseñaste a rebelarse contra la paternidad. El día de mañana se va a rebelar contra ti. El tema de paternidad se te tiene que revelar. El tema de paternidad no es un asunto de imposición, es un asunto de revelación. Pero yo sí quiero hacer un acto esta noche, que si tú hoy dices, yo por revelación, yo quiero entrar a la paternidad de la casa. Yo no solo quiero la cobertura de la casa, es muy diferente. La cobertura te rinde cuentas y te pide cuentas. La paternidad te pide cuentas y te direcciona. Si alguien dice aquí, y a mí se me reveló, pastor, yo sí quiero la paternidad de la casa, véngase, vamos a orar juntos.